Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra Panoso Cénere y junto con María Cecilia Olivari formamos parte del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y vamos a presentar la ponencia Modos de exhibir el arte en lo virtual, sentido común, arte y comunidad, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. El objetivo de esta presentación radica en explorar las estrategias expositivas llevadas adelante en las dinámicas de funcionamiento de los museos a partir de la crisis sanitaria y el aislamiento preventivo tras la llegada del COVID-19 a Argentina. Nos interesa analizar puntualmente los retos y los desafíos impuestos por la virtualización en las actividades que llevó adelante el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, específicamente sentido común, arte y comunidad, una propuesta entendida aquí como una exposición virtual que se presentó en el marco del programa Museo Moderno en Casa. Proponemos un abordaje que intenta articular aspectos críticos del campo de los museos y de sus modos de incorporar herramientas y prácticas ligadas a las mediatizaciones. En función de esto, lo que planeamos es un recorrido que en primer lugar se articula sobre el giro mediatizado en el contexto de los museos. Luego trabajamos esta propuesta a partir de lo ocurrido en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y finalmente lo que vamos a hacer es caracterizar y analizar la exposición que les venía mencionando y las propuestas que trajo consigo esta forzosa virtualización del museo y de sus actividades. En función de todas estas puntualizaciones, este trabajo busca reconocer ciertas condiciones presentes en este caso a partir de las posibilidades que abren los medios en tanto recursos y espacios expositivos que imponen sus propias reglas y al mismo tiempo pretenden delinear otros modos de exponer el arte en la contemporaneidad. Puntualmente, cuando nos referimos al giro mediatizado de los museos, que se incorporan a partir del desafío de pensar a esta institución cultural ya no solo desde la tecnología, sino principalmente en relaciones a las transformaciones sociales y culturales también mediatizadas. Es decir, como parte de un proceso que implica recuperar la interacción entre la comunicación y los medios y los contextos en los que éste opera, ya sea personales, sociales, políticos y culturales. En este sentido, lo que nosotros consideramos es que los museos en la coyuntura de la pandemia mundial del COVID-19 enfrentan un conjunto de desafíos como de qué manera orientaron su hacer, cómo organizaron la información y el conocimiento en torno a sus colecciones, a sus espacios, a sus profesionales y cómo actualizaron las formas de su valor cultural o cómo generaron nuevas dinámicas a partir de, con y desde los públicos. Detenernos, por ello, en estas formas de valor cultural se puede asociar con los modos de exhibir el arte en lo virtual. Se presenta entonces un abandono de aquellas réplicas de lo que se ofrecía o lo que acontecía en el espacio físico a favor de nuevas maneras orientadas a la expansión e integración de formas más comunicativas digitales que utilizan materiales reconvertidos o que generan nuevas propuestas con herramientas propias de estas tecnologías. En este contexto, reconocemos que los portales de los museos constituyen espacios digitales arquitectónicos diseñados y programados para organizar interacciones entre usuarios y con entidades corporativas y agentes públicos. Pero vale aclarar que en la imbricación entre las plataformas y lo social ya señalaba en su entonces Manuel Castel que las primeras constituyen mecanismos que producen las estructuras sociales en que vivimos y no solo las reflejan. Podríamos enmarcar entonces estas dinámicas en las teorías de la mediatización en que articulamos con la perspectiva de Eliseo Verón, que supone un rol destacado a los medios en la construcción de la realidad. Entonces podemos aseverar entonces que las plataformas no son neutrales y ello implica que un paquete de normas y de valores inscritos en algoritmos. Las aproximaciones en torno a la noción de plataforma tienen distintos puntos de vista y a nosotros nos interesa recuperar aquellos que más se articulan con nuestro desarrollo. En este sentido, José Van Dink las combina como estructuras socioeconómicas y como construcciones tecnoculturales, generando una tipología específica.
Luego, José Luis Fernández propone ir de lo micro a lo macro, señalando la convivencia de las formas de mediatización conocidas en distintos lenguajes, medios escritos, orales y visuales. Y por último, Csikszentmihalyi profundiza en torno a la función de las plataformas en vistas de señalar la extracción y el uso de los datos a las que se aboca el capitalismo. Ahora bien, los portales institucionales, una manera de poder recuperar a estas plataformas, pueden ser muy diversos, aunque guardan ciertas condiciones propias de la construcción de la arquitectura en línea. Ellos reúnen todo tipo de información y servicios con el fin de ofrecer al usuario un único espacio virtual donde se encuentren las diferentes actividades, contenidos y propuestas de las instituciones. Es así como al analizar la arquitectura de los portales de los museos, lo primero que se hace presente son un conjunto de preguntas de los visitantes al interactuar con este espacio. Por un lado, podemos hallar aquellas que son más de corte informativo, como qué datos institucionales puedo hallar, qué propuestas o contenidos dispone el portal, si el acceso va a ser dificultoso, y otras más ligadas a la experiencia del usuario o al público del museo. Si, por ejemplo, la página o el portal consume muchos recursos y me va a permitir permanecer sin problemas, si el diseño y la navegabilidad invita a seguir explorándola, si hay un vínculo entre el espacio físico y el virtual, si se ofrecen propuestas específicamente orientadas a lo virtual y si son de interés y se orientan en los distintos perfiles de público y si ofrecen contenidos variados, entre otras posibilidades, ¿no? Al reconocer algunos de estos aspectos generales de los portales institucionales y recuperar su arquitectura, podemos reconocer cualidades muy generales como del orden de su identidad visual, de contenidos, de datos informativos y de contacto, así como ventanas. Sobre estas últimas, las que nos interesa detenernos puntualmente es en la solapa de exposiciones, que nuclea información diferenciada sobre exposiciones temporales, presentes o pasadas, en donde lo que prima, el contenido que prima en general, es la combinación entre texto e imágenes. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ofrecen reseñas breves de la exposición con imágenes de difusión, mientras que en otros casos también se puede llegar a incorporar el discurso de los curadores con datos de la visita física. En estos casos, la idea es reseñar las muestras y que las personas visiten la página web, tengan una idea de lo que se van a encontrar en el momento de que van a ir a visitar sus exposiciones de manera física. Otra opción que también se ofrece en este sentido es un registro de un video de un posible recorrido por las salas. Pero consideramos que las propuestas más innovadoras están incorporando otro tipo de elementos más cercanos a lo multimedial o a los desarrollos ligados a los videojuegos, espacios 360 para navegar o fotometrías en 3D. En estos últimos casos lo importante es la espacialidad que habilita la plataforma. Ya no son las obras o sus imágenes bidimensionales, intentando generar estrategias de esta manera que se acerquen más a lo que ofrece el entorno virtual. Luego de las puntualizaciones que realizó Alejandra, a continuación yo voy a hablarles específicamente del caso y de algunas reflexiones y pensamientos que nos surgieron en relación al mismo. El 6 de abril de 2020, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires decidió generar dentro de su portal institucional el espacio Museo Moderno en Casa. Se trataba de un programa que se inició en el marco del aislamiento social y preventivo que en Argentina comenzó el 12 de marzo de 2020 y que luego se incorporó como parte de la programación habitual en línea. Este programa era entendido como un espacio de oferta cultural y educativa semanal en donde se invitaba a reflexionar sobre el presente y a la vez convocaba diversas áreas del museo. El área curatorial, educativa y editorial eran las que mayor protagonismo cobraron. Museo Moderno en Casa se encuentra en el inicio del portal y cuando cliqueamos en esta sección se abre una página nueva en la que aparece en primer lugar información general sobre el programa, un video institucional de difusión de tipo tráiler donde se muestran cuál es la modalidad de trabajo que se va a tener a partir del aislamiento y finalmente una lista de núcleos temáticos dentro de los cuales se encuentra el que hemos seleccionado para trabajar. Cada uno de estos núcleos
Reúne materiales de diversa naturaleza, obras de artistas argentinos, videos tutoriales, material pedagógico, diversas actividades, entrevistas y testimonios de agentes de la cultura. Cada uno de estos espacios tenía como objetivo convertirse en una caja de resonancia de pensamientos diversos relacionados con la crisis desatada por el COVID. En función de estas nuevas condiciones de funcionamiento del museo, consideramos necesario plantear una serie de interrogantes en torno a las estrategias expositivas que guían el nuevo contexto de exhibición. En este sentido, nos preguntamos cuáles son los obstáculos y los beneficios del cambio que imponía el aislamiento, de qué manera era posible reorganizar agendas, tareas y recursos, qué desafíos se presentaron y de qué manera era posible sortearlos. En definitiva, cómo reencauzar las actividades expositivas de un museo en el marco de su virtualización y cómo establecer vínculos con los públicos fragmentados en sus hogares. Dentro del conjunto de núcleos propuestos, nosotras pondremos el foco en sentido común, arte y comunidad, una propuesta llevada adelante desde el lunes 3 de agosto hasta el domingo 16. En ese momento, en la Argentina estábamos atravesando la segunda ola de contagios y la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que aloja el edificio del museo, se encontraba con altas restricciones. Esta sección nos interesa particularmente porque nos permite reflexionar, por un lado, acerca de ciertas discusiones actuales en torno al diálogo de los museos y los vínculos con las comunidades y públicos, pero además porque nos permite poner, digamos, el foco de reflexión en un conjunto articulado de acciones concretas que se vincularon a una institución específica. Bueno, dentro de esta gran sección que es sentido común, arte y comunidad, hay subsecciones que tienen tratamientos particulares. En la primera, arte y comunidad, aparece un texto que podemos intuir funciona como un texto curatorial, abordando la problemática, el punto de vista y cierta ética de trabajo en torno al vínculo de la institución con comunidades específicas. Además, este apartado incluye fotografías que registran experiencias previas a la pandemia. En la siguiente subdivisión encontramos algunos materiales audiovisuales y de exposición de proyectos audiovisuales en donde aparece el proyecto del artista rosarino Adrián Villarrojas y un proyecto que desarrolló el museo con la institución de salud mental Argerich. La tercera entrada es la entrada de tutoriales, generalmente presenta material audiovisual, muchas veces acompañado por texto, y no solamente muestra productos terminados, sino también registra procesos, testimonios en primera mano de artistas y realizadores, convocatorias, digamos que es una sección bastante rica y diversa. La siguiente sección, llamada El rescate de la comunidad experimental, presenta una compilación de tracks, de archivos de audio que se pueden reproducir, que de alguna manera se articulan o se vinculan con leyendas y relatos de la comunidad guaraní. Y por último se presenta un glosario colectivo de comunidad en donde a través de capítulos se interpela a distintos colectivos de proyectos artísticos. Allí la idea era reflexionar en torno a una palabra clave que fuera útil para describir y narrar la experiencia creativa de cada uno de los colectivos. Cada uno de estos capítulos incluye, además de información sobre la comunidad específica y sus prácticas, un podcast donde cada uno de los colectivos reflexionaba sobre su palabra clave y algunas imágenes vinculadas a las propuestas, algunas de registro, otras de procesos, de actividades, etc. Bueno, esta nueva coyuntura, digamos, a mí y Alejandra nos planteaba como el desafío de cómo pensar el espacio de exhibición y las estrategias en un contexto que
de alguna manera vedaba a lo físico. En trabajos anteriores, ambas hemos abordado el análisis de exposiciones específicas, intentando dar cuenta de las transformaciones en los modos de exhibir y en las posibilidades que se abrían en el espacio físico a partir del momento contemporáneo. Entonces proponíamos un abordaje de las muestras desde dos líneas: por un lado los giros temáticos de Anna Maria Walsh y por otro lado los esquemas constelares. Ambas eran fundamentales para pensar una pluralidad y diversidad de registros experienciales por parte de los públicos en los museos. La cuestión ahora es evaluar cuáles son las continuidades posibles en este contexto que se abren en función de las plataformas de exposición en línea. Los giros analizados por Walsh, que antes aportaban novedad a la interacción con el espacio expositivo, en el contexto virtual cobran, a nuestro entender, cierto matiz temático. No es nuestra intención abordar aquí en profundidad la temática de sentido común arte de comunidad, sino evaluar las estrategias expositivas que allí se ponen en juego. Al menos en el caso trabajado, aún se hacen presentes algunos aspectos y elementos del giro dialógico, ya que es el único que en esta exposición virtual supone una dinámica acorde con la propia naturaleza del giro. Este giro remite a la habilitación de espacios de diálogo e intercambio con comunidades específicas por parte de agentes culturales, teniendo en cuenta las propias prácticas cotidianas y poniendo en funcionamiento estrategias particulares e impulsando procesos de participación, colaboración, coproducción, tanto de información como de conocimiento, en ámbitos legitimados y por fuera de ellos. En otras palabras, en este giro se hace presente, en la plataforma web puntualmente a través de la incorporación de recursos visuales, audiovisuales, textuales y sonoros que son propios del entorno virtual, pero también en el tratamiento de las nociones que giran en torno a la temática, arte y comunidades. La línea de trabajo de este giro pretende, en palabras de Walsh, restaurar los lazos fragmentados por las formas de vida en el nuevo orden neoliberal. En este sentido, el museo apuesta por propuestas dialógicas concretas en un contexto realmente adverso, como lo es el contexto de la pandemia. Un contexto en el que la fragmentación de los lazos se profundiza por las imposibilidades de acceso concretas a los medios y recursos tecnológicos. En relación con esto último, destacamos la inclusión de una diversidad de voces y experiencias territoriales que de alguna manera también ponen de relieve el modo en el que construimos los vínculos con otras personas, el modo en que se articulan las prácticas comunitarias y colectivas, tanto en el espacio físico como en el virtual. Para cerrar esta intervención, podemos marcar que si bien esta es una construcción que surge de una necesidad contextual de perpetuar las actividades de los museos, abre un conjunto de posibilidades para pensar en el futuro. Por un lado, pensar al museo como un interlocutor con las comunidades. Por otro lado, apostar al crecimiento en red de las comunidades en torno a los museos y que se vinculan con ellos. Y por último, ampliar y evaluar las propuestas de las plataformas existentes y pensar en la incorporación de algunas cuestiones novedosas. Estas como las más significativas. Sin embargo, la tarea en lo sucesivo es observar si estas cuestiones que surgieron a partir de una coyuntura específica son perpetuadas e incorporadas al funcionamiento normal, entre comillas, de los museos, o si por el contrario constituyen algo que, responde a una coyuntura específica y que no se va a incorporar. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos entonces en la mesa de debate.